Hola, esta es la historia de la educación financiera, con lo que pude resumir y entender de todo lo que leí de su historia. Al principio nos muestra que en las sociedades antiguas se enseñaban conceptos básicos de administración y comercio. Esto se realizaba a través de la práctica, teniendo en cuenta algunos conceptos financieros. Esto nos muestra que años atrás, cuando apenas estaba empezando a conocerse la educación financiera, las finanzas, empezaron fue enseñando conceptos básicos de administración y muy poquito se empezaron a conocer algunos conceptos financieros que tuvieron que ver con esas enseñanzas que realizaban y con las necesidades que las personas necesitaban en su vida diaria y que vieron la necesidad de investigar más sobre las finanzas, cómo evitar deudas, cómo manejar bien su dinero. Después de la revolución industrial, se comenzaron a formar instituciones financieras y se volvió popular el sistema bancario, pero la educación financiera era reservada por las compañías que trabajan en el sector financiero. Ya después de la revolución industrial se empezó a conocer más sobre las finanzas, pero solo la conocían las personas que trabajaban en este sector. Las demás personas no tenían tanto conocimiento, ya que solo los que la manejaban eran los únicos que hablaban sobre eso, los que la aplicaban y no se compartía tanto con las demás personas. Ya después, durante las crisis económicas que empezaron en el siglo XX y que dejaron muchas consecuencias que afectaron todas las finanzas y el dinero, se empezaron a comprender ya mucho mejor las finanzas. Los programas gubernamentales comenzaron a aplicar los conceptos de ahorro e inversión. Empezaron a enseñar cómo debían ahorrar, qué debían invertir, qué acciones son las que se debería comprar. Empezaron a investigar más sobre eso para poder aplicar las finanzas en la sociedad, para aplicar las finanzas en la sociedad y hacer que las personas entendieran la importancia que las compañías también aplicaran, sobre todo la inversión y el ahorro que obviamente necesitan. Ya después de la globalización, la educación financiera se convirtió en un tema de gran importancia y se empezó a enseñar en las escuelas, universidades y organizaciones. Ya después de que estaba la historia del dinero, cómo empezaron las finanzas, cómo fueron progresando, ya mucho después de la globalización ya se empezó a enseñar en las escuelas, en las universidades, en las organizaciones, para que la gente entendiera mejor cómo se debía hacer el uso adecuado de las finanzas. Ya luego, cuando se creó el Internet y las redes sociales, estas facilitaron el acceso y el conocimiento sobre todos los temas financieros y las finanzas que son uso de la vida diaria de las personas. Ya como vemos en la actualidad, ya casi todas las personas conocen de finanzas, casi todas las personas, la mayoría que sobre todo investigan, saben cómo manejar su dinero para no tener deudas, para pagar todo a tiempo. Las personas que son más responsables tienen un manejo mes a mes de qué dinero deben de gastar, qué dinero deben ahorrar, qué dinero deben usar para cada cosa, qué deben comprar, qué no, qué necesitan. Esto es muy importante que las personas manejen bien sus finanzas para que a la final no tengan deudas o estén con falta de dinero. Y sobre todo las empresas ya en la actualidad manejan muy bien todo el tema de las finanzas, tienen sus áreas grandes que son únicamente que manejan todas las finanzas de las empresas, las inversiones, las acciones y ya se muestran las finanzas en nuestra vida diaria para todas las personas. Ya las finanzas corporativas y bursátiles. En las finanzas corporativas se muestran como objeto principal que es maximizar el valor de las empresas para los accionistas, mientras que las bursátiles buscan obtener ganancias a corto plazo y buscar un buen rendimiento que sea efectivo en el futuro. Estas en sí buscan sobre todo que las empresas puedan puedan tener más valor y puedan tener más accionistas y sobre todo tener una buena participación financiera. Y ya las bursátiles buscan obtener las ganancias y que a largo plazo puedan tener un buen rendimiento.
Ya las corporaciones financieras participan en las decisiones financieras como en la financiación, la inversión y una planificación financiera a futuro. En cambio, las bursátiles usan la inversión y los análisis de los valores financieros para tomar decisiones. Mientras estas buscan una planificación financiera a futuro, la bursátil intenta mirar los análisis de los valores financieros para que esta decisión sea correcta. Estas buscan es tomar decisiones por medio de la inversión, los análisis y que siempre sean las correctas para tener un buen manejo de las finanzas. Ya las finanzas corporativas buscan cómo una empresa debe administrar su dinero, cómo deben invertir y buscan la manera de conseguir el dinero y un buen manejo de las finanzas. Estas corporativas se tratan principalmente de cómo se maneja el dinero, de cómo debe funcionar, de cómo debemos invertir, de cómo se debe planificar una buena financiación, sobre todo cuando tenemos una empresa o en nuestra casa. Y ya las finanzas bursátiles se encargan de comprar acciones y al mismo tiempo venderlas como una bolsa de valores. Ya después de todo esto nos da a entender que las finanzas bursátiles nos muestran cómo pueden funcionar los grandes mercados y en la toma de decisiones inteligentes de qué se debe comprar y qué se debe vender y así las personas tomar la decisión adecuada, ya que mientras las finanzas corporativas son las encargadas de manejar el dinero en las empresas, principalmente esa es su función. Y lo que principalmente buscan es convertirse en un campo formal de estudio debido a toda la historia de la educación financiera como he leído, que buscan sobre todo que ya hace parte del campo formal de estudio para que todas las personas aprendan a tomar buenas decisiones con su dinero, cómo lo deben manejar, en qué se lo deben gastar, en qué no. Y ya por eso vemos que la historia de la educación financiera ha avanzado tanto que se enseñan en las universidades y en las organizaciones, ya que son muy importantes pues para aprender a manejar el dinero de una manera adecuada y evitar las deudas, que es algo que pasa muy comúnmente, que la mayoría de empresas tienen deudas, claro, pero tienen una manera de manejarlas, comprando sus acciones, vendiendo, teniendo más accionistas, obviamente se meten en deudas, pero después ya las pueden pagar y vuelven a tener más deudas, así funcionan las empresas. Y así como las personas tienen deudas, las finanzas nos enseñan también cómo podemos evitarlas, cómo podemos manejar nuestro dinero, si tenemos una deuda, cómo manejar el dinero para poder pagar esa deuda y quedar a paz y salvo. Por eso es muy importante saber sobre la historia de la educación financiera y sobre todo saber el manejo de las finanzas.